El dólar estadounidense ha sido la moneda global dominante durante casi un siglo. Esto le ha dado a Estados Unidos mucho poder político y económico, incluyendo lo que se conoce como su privilegio exorbitante. Estados Unidos puede tener enormes déficits comerciales, y los trabajadores de otros países tienen que esforzarse produciendo bienes y servicios que exportan a Estados Unidos. Y todo lo que Estados Unidos tiene que hacer para importar eso es simplemente imprimir dólares estadounidenses. Mientras que la mayoría de los países enfrentarían una inflación muy significativa si mantuvieran estos enormes déficits a lo largo del tiempo, Estados Unidos no sufre una inflación tan alta porque existe una demanda global del dólar estadounidense. Este es el privilegio exorbitante del dólar estadounidense, y esto ha beneficiado a las élites económicas en Estados Unidos. Sin embargo, cada vez más, especialmente en el siglo XXI, el gobierno de Estados Unidos ha estado abusando de este privilegio exorbitante y convirtiendo al dólar en un arma geopolítica. Estados Unidos ha impuesto sanciones unilaterales a un tercio de todos los países del mundo, y eso incluye al 60% de las naciones de bajos ingresos. Esto es una forma de guerra económica. Estas sanciones violan el derecho internacional porque no cuentan con el respaldo de las Naciones Unidas, pero aún así, Estados Unidos ha utilizado su control sobre la moneda de reserva global para intentar excluir a países del sistema financiero internacional, que está en gran medida dominado por Estados Unidos. Esto ha provocado una resistencia creciente y un movimiento mundial de países que impulsan la desdolarización, buscando alternativas al dólar estadounidense. Muchos países del sur global que anteriormente fueron colonizados por potencias occidentales se han unido en nuevas organizaciones, la más famosa de las cuales es BRICS, fundada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y estos países del sur global están desdolarizándose, creando alternativas al dólar estadounidense. Están comerciando entre ellos usando monedas locales. Incluso hay discusiones sobre la posibilidad de crear una nueva moneda de reserva global para reemplazar al dólar estadounidense. Ahora bien, ese sería un proceso complicado que tomaría muchos años en desarrollarse, pero cada vez hay más discusiones sobre esto en todo el mundo hoy en día. Y un país que ha sido muy importante en el movimiento global de desdolarización es Irán. Irán ha estado vendiendo cada vez más su petróleo y gas no en dólares estadounidenses, sino en otras monedas, en particular la moneda china, el renminbi o yuan. Esto ha asustado a Estados Unidos, que intenta mantener la dominancia global del dólar. Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos ha obligado a los principales productores de petróleo a venderlo solo en dólares. Este es especialmente el caso de las monarquías del Golfo Pérsico como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, porque estos países exportan mucho petróleo y gas, lo que significa que obtienen muchas divisas extranjeras, en particular dólares estadounidenses, ya que Estados Unidos impuso un sistema de petrodólar en la región en los años 70, obligando a estos países a vender su petróleo y gas en dólares, lo que mantiene la demanda global del dólar estadounidense. Sin embargo, en los últimos años, los países del Golfo Pérsico se han ido acercando cada vez más a China, que es su mayor socio comercial, e incluso Arabia Saudita ahora está hablando de vender su petróleo en la moneda china, el renminbi o yuan, lo que sería un golpe importante para la dominancia global del dólar estadounidense. Incluso estos aliados de larga data de Estados Unidos ven que el dólar ha sido politizado, y temen que ellos puedan ser los próximos países en ser blanco de sanciones por parte de Estados Unidos, porque hasta hace poco, la mayoría de los países que intentaban desafiar al dólar estadounidense eran aquellos que habían sido objetivo de intervenciones, cambios de régimen y guerras por parte de Estados Unidos. El pueblo de Irán ha sufrido bajo sanciones ilegales de Estados Unidos durante décadas, desde la Revolución iraní en 1979.
Al igual que desde que el pueblo de Cuba llevó a cabo una revolución contra un dictador de derecha respaldado por Estados Unidos en 1959, Estados Unidos ha intentado asfixiar la economía cubana con un bloqueo, un embargo que viola el derecho internacional. Y cada año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, casi todos los países del mundo, de manera constante, el 98% de los Estados miembros de la ONU votan en contra de este bloqueo ilegal de Estados Unidos, y aún así continúa. Así que Cuba e Irán son ambos países que han sufrido una guerra política librada por Estados Unidos durante muchas décadas. Esto se conoce como guerra híbrida, donde Estados Unidos libra muchos tipos diferentes de guerra indirecta, incluyendo guerra política, guerra económica, guerra tecnológica, guerra informativa. Y bajo el presidente estadounidense Donald Trump, esto se ha intensificado hasta convertirse en una guerra militar convencional, con Estados Unidos e Israel bombardeando directamente a Irán en su propio territorio, en violación de su soberanía. Pero esto no comenzó con Donald Trump. Se remonta a décadas atrás, y hemos visto que, sin importar el presidente de Estados Unidos, republicano o demócrata, han llevado a cabo políticas agresivas contra Irán. Esto se remonta a antes de la Revolución iraní. En 1953, la CIA respaldó un golpe de Estado que derrocó al primer ministro democráticamente elegido de Irán, Mohammad Mossadegh, y Estados Unidos puso en el poder al notorio Shah, el rey. Él fue un dictador brutal que gobernó con mano de hierro desde 1953 hasta la Revolución de 1979. Y una de las principales razones de este golpe respaldado por Occidente en Irán en 1953 fue porque Mohammad Mossadegh, el primer ministro electo, era un nacionalista de izquierda y nacionalizó las reservas de petróleo en Irán. Él expulsó a las corporaciones petroleras estadounidenses y británicas y dijo que el petróleo de Irán pertenecía al pueblo iraní, y quería usar los recursos naturales de Irán para desarrollar el país. Esto enfureció a las corporaciones occidentales de combustibles fósiles y, por supuesto, a los políticos estadounidenses que recibían fondos de las grandes petroleras, así que lanzaron este golpe de Estado. Y lo que esto demuestra es cómo la industria petrolera siempre ha sido extremadamente política. No se puede entender el mercado global del petróleo sin entender la geopolítica. Y hoy voy a explicar cómo Irán, desde la revolución de 1979, ha entendido el poder del petróleo y ha utilizado el petróleo como una herramienta geopolítica para desafiar a Estados Unidos. Ahora, Irán es un país importante. Tiene más de 90 millones de habitantes y es uno de los principales productores tanto de petróleo como de gas natural. Y el gobierno iraní ha utilizado su posición en el mercado global de petróleo y gas para impulsar la desdolarización, desafiar la hegemonía del dólar estadounidense y cuestionar el dominio político de Estados Unidos en general. El difunto expresidente de Irán, Ebrahim Raisi, lo dejó muy claro. Hizo un llamado a los países del sur global para que comercien en sus propias monedas locales, no en dólares estadounidenses, y dijo, cito, «La hegemonía del mundo occidental contribuye a la hegemonía del dólar». Para crear un nuevo orden económico, es necesario eliminar este instrumento de hegemonía en la práctica mundial y utilizar monedas nacionales en los acuerdos entre países. Fin de la cita. En 2024, Irán se convirtió oficialmente en miembro pleno de los BRICS y el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo que los BRICS deberían ser una plataforma para la desdolarización global. Khamenei dijo que los países del sur global dependen demasiado del dólar estadounidense, lo que refuerza la hegemonía de Estados Unidos, y afirmó, cito, «El objetivo es que los miembros de los BRICS omitan el dólar estadounidense de los intercambios comerciales tanto como sea posible». Eso sería una tarea grande e importante. Fin de la cita.
El gobierno iraní incluso dijo que apoyaría la creación de una nueva moneda de los BRICS para saldar los desequilibrios comerciales a nivel global, aunque, de nuevo, esto será un proceso largo y complicado. Todavía está en las primeras etapas y solo se está debatiendo y discutiendo. Aún no se ha puesto en marcha. Pero a corto plazo, Irán y otros países de los BRICS ya están desdolarizando su comercio internacional utilizando monedas locales, monedas nacionales, en el comercio con sus socios bilaterales. Por ejemplo, Irán y Rusia han desdolarizado casi todo su comercio bilateral. Además, Irán y su compañero de los BRICS, India, han estado trabajando en desdolarizar su comercio bilateral, así que Irán ha estado vendiendo petróleo y gas a India y han estado liquidando su comercio usando el rial iraní y la rupia india, dejando de lado el dólar estadounidense. Así que India puede exportar productos agrícolas a Irán y, básicamente, lo que están haciendo es que Irán intercambia su petróleo por esos productos agrícolas indios. Y el mayor socio comercial de Irán es China. China es el mayor importador de petróleo del mundo. Es una superpotencia manufacturera. Tiene 1.400 millones de habitantes. Necesita mucha energía y China se ha convertido en el comprador número 1 del petróleo iraní. Y China ha estado pagando ese petróleo no con dólares estadounidenses, sino con su propia moneda, el renminbi, también conocido como yuan. Esto ha permitido a Irán y China eludir las sanciones unilaterales de Occidente. Estados Unidos ha impuesto sanciones muy agresivas a Irán y también algunas a China. Estas sanciones violan el derecho internacional porque no cuentan con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, pero han devastado la economía iraní, así que Irán está constantemente buscando formas de evadir el sistema financiero dominado por Estados Unidos, lo que solo ha incentivado aún más que busque alternativas al dólar estadounidense y que apoye un movimiento global creciente de desdolarización. Y Irán es un actor importante en los mercados energéticos globales. Irán está empatado con Irak y China como el quinto mayor productor de petróleo del mundo y es el tercer mayor productor de gas natural a nivel global. Y lo que realmente le preocupa a Estados Unidos es que otros países del Golfo Pérsico empiecen a hacer exactamente lo que está haciendo Irán y vendan su petróleo y gas en otras monedas, no en dólares estadounidenses. De hecho, esto ya está ocurriendo. Los Emiratos Árabes Unidos han estado vendiendo gas natural licuado, GNL, a China en yuanes, no en dólares. Y Arabia Saudita, que históricamente ha sido uno de los productores de petróleo más importantes del mundo, incluso Arabia Saudita también está en conversaciones con China para vender su petróleo en la moneda china, el yuan, lo que sería un golpe enorme para el sistema del petrodólar estadounidense. ¿Qué es el sistema del petrodólar? Bueno, para entender esto, tenemos que retroceder a agosto de 1971, cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, puso fin a la convertibilidad del dólar en oro, porque antes de eso, remontándonos a la conferencia de Bretton Woods de 1944 al final de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense había estado vinculado al oro a una tasa de cambio fija de $35 por una onza de oro. Nixon puso fin a eso, y desde 1971, el dólar estadounidense ha sido una moneda fiduciaria de libre flotación. Esto significa que el valor del dólar estadounidense en relación con otras monedas está fluctuando constantemente hacia arriba y hacia abajo en el mercado de divisas. Y en la década de 1970 hubo mucha inflación en Estados Unidos y el país estaba tratando de encontrar una manera de estabilizar el valor del dólar para reducir la inflación. Esto fue especialmente después del embargo petrolero de la OPEP en 1973, que hizo que los precios del petróleo se dispararan. Y en 1974, la inflación en Estados Unidos alcanzó el 11%,
lo cual fue un récord en ese momento. En 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, lanzó un embargo petrolero contra Estados Unidos y sus aliados occidentales debido a su apoyo a Israel, que estaba ocupando ilegalmente territorios palestinos, egipcios, sirios y jordanos. No olvidemos que esta fue una época muy revolucionaria en los años 70 y que había luchas de liberación nacional anticolonialistas ocurriendo en todo el mundo. Así que el sur global se unió y utilizó su poder en el mercado mundial del petróleo para usar el petróleo como un arma geopolítica contra las potencias coloniales occidentales. Y este embargo hizo que el precio del petróleo se duplicara de inmediato y luego, en los años siguientes, a lo largo de toda la turbulencia geopolítica, entre 1973 y 1981, el precio del petróleo aumentó 5 veces. Esta fue una crisis enorme y una razón muy significativa de las tasas de inflación altísimas en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo durante los años 70. Y, por cierto, un año y medio después del embargo petrolero de la OPEP, el líder de ese embargo fue asesinado. Él era el rey Faisal de Arabia Saudita y había sido muy pro-Palestina y estaba muy enojado por la ocupación israelí del territorio palestino y también por la ocupación de territorios de otros países árabes vecinos. Así que él es quien, como rey de Arabia Saudita, que en ese momento era el líder de facto de la OPEP, supervisó el embargo petrolero de la OPEP y un año y medio después fue asesinado. Pero de cualquier manera, el punto es que el embargo petrolero de la OPEP fue una gran llamada de atención para los países imperialistas occidentales que colonizaron la mayor parte del mundo. Les demostró que el sur global, que producía la mayor parte del petróleo del mundo, podía unirse y, a través de la OPEP, usar su influencia en la industria petrolera global para causar un daño significativo a las economías de Occidente. Así que, en 1974, un año después del embargo petrolero de la OPEP, la administración de Richard Nixon ideó un plan para crear el sistema del petrodólar. ¿Y qué pasó? En 1974, Nixon envió al secretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon, Bill Simon, a Arabia Saudita para hacer un trato. Así es como Bloomberg describió su objetivo. Cito: neutralizar el crudo como un arma económica y encontrar la manera de persuadir a un reino hostil, es decir, Arabia Saudita, para que financie el creciente déficit de Estados Unidos con su nueva riqueza del petrodólar. Fin de la cita. Y Nixon dejó claro que no se podía regresar con las manos vacías. Ahora bien, esta estrategia no solo fue diseñada por Nixon, sino también por su todopoderoso secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger. Así que Kissinger y Nixon enviaron al secretario del Tesoro, Bill Simon, a Arabia Saudita. ¿Quién era William Simon? Era un veterano de Wall Street que había sido jefe de la mesa de negociación de bonos del Tesoro para el importante banco de inversión de Wall Street, Salomon Brothers. Y en Jeddah, Arabia Saudita, en 1974, este es el acuerdo que hizo con los saudíes. Estoy leyendo aquí de Bloomberg, cito: Simon, mejor que nadie, entendía el atractivo de la deuda del gobierno estadounidense y cómo convencer a los saudíes de que Estados Unidos era el lugar más seguro para estacionar sus petrodólares. Fin de la cita. El marco era simple. Estados Unidos compraría petróleo a Arabia Saudita y proporcionaría ayuda y equipo militar al reino. A cambio, los saudíes reinvertirían petrodólares en bonos del Tesoro. Fin de la cita. Esto fue explicado de manera famosa por el economista Michael Hudson, un buen amigo del programa, en su libro Super Imperialism, The Economic Strategy of American Empire. Él explicó cómo,
Con la guerra de Corea y luego la guerra de Estados Unidos en Vietnam, Estados Unidos comenzó a tener un déficit cada vez mayor en la cuenta corriente, es decir, un déficit en la balanza de pagos. Estados Unidos estaba importando cada vez más y exportando cada vez menos. Y Michael Hudson explicó, con todos los datos que lo demuestran, que la razón de esto era el imperio estadounidense, las guerras que estaba librando en todo el mundo, el déficit en la balanza de pagos se debía al gasto militar global de Estados Unidos para mantener este imperio con bases militares extranjeras por todo el mundo. Así que, después de que Nixon rompió el vínculo del dólar estadounidense con el oro, la manera en que mantuvo la demanda global del dólar fue obligando a las monarquías del Golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita, pero luego también a los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros, a vender su petróleo y gas en dólares estadounidenses. Lo que significa que los países de todo el mundo que necesitan importar petróleo y gas tienen que conseguir acceso a dólares. Esto mantiene la demanda global del dólar estadounidense y ha permitido que Estados Unidos tenga déficits de cuenta corriente y déficits comerciales cada vez mayores con el resto del mundo durante décadas, y aún así, la mayoría de los países enfrentarían una grave crisis cambiaria si esto les ocurriera. Su moneda caería significativamente frente al dólar y tendrían hiperinflación. La razón por la que esto no ocurre en Estados Unidos es porque existe una demanda global del dólar estadounidense, ya que los países necesitan el dólar para pagar importaciones, no solo de petróleo y gas, sino de muchas otras materias primas y otros productos, porque el dólar es la moneda de reserva mundial. Y también porque otros países que tienen superávits de cuenta corriente, superávits comerciales con el resto del mundo, reciclan los dólares excedentes que obtienen del comercio en deuda del gobierno estadounidense. Valores del Tesoro de Estados Unidos y otros activos estadounidenses. Así que, en el centro del privilegio exorbitante que tiene Estados Unidos al imprimir la moneda de reserva mundial, el núcleo de ese privilegio exorbitante es el sistema del petrodólar, y especialmente las monarquías del Golfo Pérsico vendiendo su petróleo y gas en dólares. Así que el hecho de que Irán y los Emiratos Árabes Unidos ya estén vendiendo petróleo y gas a China en yuanes es muy preocupante desde la perspectiva del imperio estadounidense, y Washington teme especialmente la posibilidad de que Arabia Saudita haga lo mismo. Ahora, Arabia Saudita sigue desempeñando un papel muy influyente en el mercado mundial del petróleo como productor de equilibrio, porque se sabe que la empresa petrolera estatal saudí, Saudi Aramco, se utiliza como una herramienta política. Cuando Riad quiere lograr un objetivo específico, puede aumentar o reducir su producción de petróleo para influir en el precio del petróleo en el mercado global. Y Arabia Saudita sigue siendo un actor importante en la OPEP. Por eso, a Estados Unidos le preocupa mucho la posibilidad de que Arabia Saudita se aleje del petrodólar y, potencialmente, se acerque al petroyuan o al menos que venda su petróleo en diferentes monedas con distintos socios comerciales. De hecho, en 2023, el Wall Street Journal publicó un artículo que detallaba las exigencias que la administración Biden había impuesto a Arabia Saudita como parte de un plan para negociar un acercamiento con Israel. Estados Unidos estaba presionando a Arabia Saudita para que reconociera oficialmente a Israel y abandonara a los palestinos. Y según este informe, el gobierno estadounidense tenía dos demandas principales. La primera, que Arabia Saudita debía cortar sus estrechos lazos con China. Y la segunda, que Arabia Saudita debía dar garantías de que vendería su petróleo en dólares, no en la moneda china, el yuan. El Wall Street Journal escribió, y cito, la administración Biden está buscando garantías de Arabia Saudita de que se distanciará económica y militarmente de China. Funcionarios dijeron que Estados Unidos podría buscar garantías de Arabia Saudita de que no permitirá que China construya bases militares en el reino.
Los negociadores también podrían buscar limitaciones para que Arabia Saudita no utilice tecnología desarrollada por Huawei de China y garantías de que Riad usará dólares estadounidenses, no la moneda china, para fijar el precio de las ventas de petróleo. Fin de la cita. Si quieres más información sobre esto, tengo otro video y un artículo específicamente sobre este tema que enlazaré en la descripción de abajo. Pero el punto a destacar es que Estados Unidos está librando una guerra contra Irán como una advertencia para otros países de la región, diciéndoles que si actúan con demasiada independencia como Irán, si se acercan demasiado a China y Rusia, si venden su petróleo y gas en otras monedas y desafían al petrodólar, enfrentarán consecuencias. Estados Unidos está castigando a Irán, librando una guerra contra Irán y diciéndole a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes Unidos y a Qatar, que históricamente han sido regímenes clientes de Estados Unidos, como lo fue Irán antes de la revolución de 1979 bajo el Shah. Estados Unidos les está diciendo, no intenten copiar lo que está haciendo Irán, o ustedes serán el próximo Irán. Así que creo que todo este contexto es muy importante para entender por qué Estados Unidos ha estado tan desesperado por llevar a cabo un cambio de régimen en Irán. De hecho, el presidente Donald Trump admitió que el objetivo es el cambio de régimen, derrocar al gobierno revolucionario en Teherán. Ahora bien, esto no es algo exclusivo de Trump. Esta ha sido una política bipartidista durante décadas. Y de nuevo, una de esas razones, una razón importante, es porque Irán ha sido una voz significativa en el sur global, impulsando alternativas a la hegemonía imperial de Estados Unidos, desafiando al imperio estadounidense y, en particular, desafiando el sistema financiero dominado por Estados Unidos. Y el corazón de ese sistema financiero dominado por Estados Unidos es el dólar, que garantiza este privilegio exorbitante que ha enriquecido a las élites capitalistas en Estados Unidos, quienes se han convertido en multimillonarios y no quieren que este sistema cambie porque les beneficia. Así que no estoy diciendo que esta sea la única razón por la que Estados Unidos intenta llevar a cabo un cambio de régimen en Irán. Hay muchos otros factores. Y si quieres aprender más sobre las otras razones y el resto del contexto histórico aquí, en la descripción a continuación, dejaré un enlace a otro video largo que hice explicando las razones por las cuales Estados Unidos quiere un cambio de régimen en Irán. Pero con esa nota, voy a concluir. Yo soy Ben Norton, soy el editor en jefe de Geopolitical Economy Report. Quiero agradecerles a todos por acompañarme hoy. Por favor, dale me gusta y suscríbete. Por favor, comparte esto. Nos vemos la próxima vez.